tú ves y no es. Entonces, lo mismo la gente que ve la ciencia, que ve en un telescopio, está viendo una realidad dentro de su propio entorno de realidad, pero fuera de esa realidad o de ese entorno no hay tal temperatura. Por eso es que existen ciudades y bueno, infinidad de cosas fuera del entendimiento que vivimos. Bueno, como un derecho de réplica sería que pues yo voy a defender la parte científica. Bueno, se supone que hay sondas espaciales que envió la Unión Soviética en la carrera espacial, pues ellos se adelantaron con mucho y ya enviaron un grupo de sondas espaciales llamadas Venera. Y efectivamente bajaron y tomaron la temperatura a nivel superficie y la transmitieron por radio acá al planeta Tierra, certificando, ¿sí?, que las temperaturas en ese entorno son de 450 grados centígrados. O sea, sí lo constataron. Entonces la pregunta subsiste todavía y espero que Tiberio nos pudiera dar más amplia la información, puesto que entonces tendría que haber algo así como una especie de ciudades bajo cúpulas con sistemas de refrigeración para que la gente pueda, si es que hay allá habitabilidad, pues fuera una habitabilidad artificial totalmente, con sistemas refrigerantes para estar a gusto, porque de lo contrario la atmósfera de Venus es tan pesada. Además se habla de que supera con mucho a la presión atmosférica aquí, es como 10 veces. Entonces, y con gases, por cierto, no respirables totalmente. Entonces tendrían que tener algún sistema de cúpulas, es decir, ciudades bajo cúpulas con un sistema de refrigeración y de atmósfera respirable. ¿Qué nos podrías comentar, Tiberio? Sí, muchas gracias, Segura. Mira, para empezar, la ciencia oficial no acepta el fenómeno, para empezar, el fenómeno ovni como tal. Digamos, la ciencia oficial. Sin embargo, ha habido por ahí proyectos científicos, ¿verdad? Digamos, de alguna manera secretos, que han hecho la ciencia, ¿verdad? Así que la verdadera ciencia, han creado comisiones de encuesta, de estudio, con el dinero de los contribuyentes, supuestamente para estudiar lo que no existe, ¿sí? Por ahí crearon el proyecto Signo, el proyecto Grush, hasta el proyecto Libro Azul, supuestamente para estudiar lo que no existe. Las conclusiones ahí fueron secretas, ¿verdad? Ahora prosigamos. Hablando del miedo, yo he investigado muchos más contactados. Aquí los vamos a ir desglosando uno por uno, ¿verdad? Sus misterios. Y parece ser que esas entidades de alguna manera tienen la facultad de quitarle a uno el miedo. Nos cuenta Salvador Villanueva, ¿verdad?, con más detalle, que ellos manejaban su cinturón, cierto tipo de controles, ¿verdad?, que él no sabía para qué. Otros empezaron a modular otros controles para el idioma. Ellos decían que conocían todos los idiomas de nosotros, que tenían observándolos mucho tiempo. Y estaban modulando más o menos el idioma que hablaba Salvador Villanueva, en este caso el español tipo mexicano, ¿verdad? De alguna manera así. Ahora, la pregunta es muy importante porque el mismo Salvador Villanueva, después de la experiencia, empieza a dudar de la misma, precisamente lo que comentabas, cómo yo anduve ahí tan tranquilo, sin preocuparme incluso de la familia, ya cómo se quedó, anduve muy quitado de la pena, ¿verdad? Entonces, es muy interesante la pregunta. Parece ser que las entidades de alguna manera tienen la facultad de modular nuestras emociones. Poco a poco lo vamos a ir a ver con el caso de otros contactados. Igual se repite la misma cuestión de que no tuvieron miedo en ese momento. Después, por lo mismo, empiezan a dudar incluso de que si su experiencia fue real o fue una especie de sueño o cuestión mental, ¿verdad? Bueno, ahí dejamos esta parte. Ahora vamos con el caso de Venus, lo que nuestra ciencia oficial nos dice del planeta Venus. Efectivamente, ¿verdad? La ciencia oficial ha mandado sondas, incluso una sonda duró muy poco tiempo en lo que transmitió en los 400 grados científicos, una atmósfera tal que destruyó la sonda, ¿verdad?
alcanzó a transmitir que la atmósfera es pesadísima y es puro vapor de agua por la intensa presión y vapores incluso de ácido sulfúrico. O sea, así es, o sea que lo que existe en Venus es un verdaderamente infierno desde el punto de vista científico de lo que conocemos nosotros, ¿verdad? Incluso no se puede el agua solidificar o hacerse líquida como la conocemos aquí en el planeta Tierra por la presión y la temperatura tan grande que el planeta Venus está rodeado de puras nubes. Es por eso que refleja la luz y lo vemos como la estrella más brillante del firmamento, ¿verdad? Por la estrella la luz que refleja el planeta, las nubes, que la atmósfera es tremenda. Bueno, ¿qué podemos decir al respecto, verdad? Bueno, aquí vamos a caer dentro de la especulación, las hipótesis, ¿verdad? Si lo que vivió Salvador Villanueva fue una especie de ciudad intraterrena en el planeta Venus, esa es una. La otra, que es todavía más especulativa, ¿verdad? Que pudieron vivir una experiencia en otra frecuencia vibratoria, en otra dimensión. Muchos contactados nos han dicho que los han sacado como, digamos, en espíritu del cuerpo, ¿verdad? Se queda su cuerpo físico y ellos en espíritu, digámoslo así, los suben a la nave, ¿verdad? Y los hacen todo el proceso que conocemos como de abducción. Aquí podemos especular en esa cuestión que Salvador Villanueva pudo haber tenido ese tipo de experiencia. Él mismo lo menciona. Incluso en la segunda parte que vamos a ver, cuando estos seres le dicen que tiene que escribir el libro, él todavía les menciona que si no fue una cuestión mental, les pregunta a ellos, ¿no fue algo mental que me metieron en la cabeza, una especie de cosa mental? Porque él todavía duda, ¿verdad?, con todo lo que sabemos de nuestra ciencia oficial, de lo que ha sido su experiencia. Bueno, hasta ahí ahorita las preguntas que nos hacen el compañero Miguel Segura, ¿verdad?, de la ciencia oficial. Bueno, prosigamos con el relato. Salvador Villanueva sigue ahí en el planeta, le empiezan a enseñar cuestiones tecnológicas, ¿verdad?, como crear una oscuridad aquí donde hay luz para dormir. Le empiezan a explicar incluso que están aquí para ayudar a la humanidad y que él tiene que dar su experiencia en un libro, que tiene que tener esa misión, ¿verdad? Salvador Villanueva, bueno, verse regresado, y se enfrenta con un gran problema de todos los contactados, la credibilidad. ¿Quién le va a creer esto? La ciencia, su familia. Él se enfrentó a problemas muy graves, incluso lo mandaron con un psiquiatra, ¿verdad? Él incluso dijo, mi problema no es psiquiátrico, no se quiso tomar la cantidad de medicamentos que le habían recetado y siguió en contacto con estos seres, ¿verdad? Con la cuestión de escribir el libro, Ahora, otra cuestión de los contactados es el despertar de las facultades mentales que antes no tenía. Para que un contactado, alguna persona normal tenga este tipo de contactos, primero tiene que tener ciertas facultades despiertas. Ya lo vamos a ir a ver poco a poco con el tiempo. Tiene que tener despertada la clarividencia, cierta clarividencia, telepatía y otro tipo de facultades que tenemos dormidas o semidormidas. Lo mismo le pasó a Salvador Villanueva, ¿verdad? Vamos a ver, así que qué parte nos puede preguntar nuestro compañero Miguel Segura respecto a la ciencia. ¿Qué nos puede preguntar? ¿Cuáles son su inquietud? Pues sí, continuando con esta, ¿verdad?, relato fabuloso, pues la verdad es que subsisten muchas preguntas que definitivamente yo creo que él sí narra sus experiencias en este libro, pero difícilmente se pueden contrastar con lo que sí tenemos de evidencia científica. El primero, pues, es lo que mencionamos, una atmósfera irrespirable, unas temperaturas más allá de lo habitual, es un infierno. ¿Cómo poder haber sobrevivido, verdad, a un viaje allá, estar en condiciones cómodas, ver toda la ciudad, poderse regresar? O sea, es un relato totalmente fuera de serie. Entonces, y desde el punto de vista de la ciencia subsisten esas preguntas y más. Por ejemplo, estas personas que son las que lo llevaron, habitan allí el planeta Venus, tienen ahí una base permanente, vienen desde fuera, vienen de otra galaxia o vienen de la misma galaxia que nosotros, la utilizan como una base para estarnos monitoreando, como pudiera ser nuestro satélite la Luna. Hay muchas propuestas de que pues desde ahí es más factible estar supervisando las actividades humanas, tal vez con el ánimo de
de estar observándonos. En algún momento a lo mejor una especie de intervención para, si hubiera una conflagración mundial, poder no sé, salvar a ciertas personas que ellos ya eligieron, ¿no? Y que obviamente esa selección de personas pues, tendrían que tener ciertos niveles de espiritualidad como para poderlas salvar, y que los demás, pues bueno, se van a quedar ahí a vivir las consecuencias de una guerra, de un fin del mundo. Entonces hay muchas preguntas que tenemos aquí. Entonces la primera de ellas es eso de explicar la atmósfera irrespirable, que si las condiciones ambientales en las que él vivió en esa experiencia fueron confortables, cómo sobrevivir a eso, y que si es una base fija en el planeta Venus, pero ellos vienen de otro lugar. Tal vez el mismo libro a lo mejor trae respuestas a eso. Y también pues nos gustaría la opinión del contactado que aquí está presente, Mario. Pues es que está sustentado a base de frecuencias y dimensiones. Por eso la ciencia, bueno, hasta hace años no lo tomaba en cuenta. Ahora ya la ciencia habla de frecuencias y de dimensiones. Entonces de esa manera es como se subsiste en esos lugares. Porque por eso yo decía o digo, una cosa es lo que ves y otra cosa es lo que es. Entonces tú podrás ver un planeta en fuego o en calor, pero si en cambio hay vida, ¿sí? Es lo mismo que yo decía en lo que son las bases extraterrestres. Aquí es lo mismo. Tú puedes llegar a una planicie y ahí hay una ciudad y sin embargo no la ves. ¿Por qué? Porque está camuflajeada en una dimensión, en una frecuencia. Y ahí está, y tú podrás pasar por ahí y no la verás. Entonces es lo mismo el de los planetas, llámese Marte, llámese el que tú quieras. Ahora, dentro del conocimiento que se tiene científico que se vive aquí, tú podrás ver en un telescopio y a lo mejor podrás, como tanto dicen que ven la bandera de Estados Unidos, ¿no?, postrada ahí en la luna, ¿no?, por ejemplo. Bueno, pues esa es tu frecuencia y eso es lo que ves. Y hasta ahí tienes una limitación, que es la que estamos hablando últimamente en estos tiempos, que tú tienes una limitación frecuencial que no te permite ver más allá de. Entonces cuando tú logras cruzar esa barrera, entonces podrás ver lo que los demás no ven. Y eso es lo mismo que te hacen, nada más que te empujan o te ayudan a poder ver, como cuando te suben a una nave o viajas. Y eso que dijo él, que ya no sabe si es mental, yo también una vez hice esa misma pregunta, porque las veces que yo llegué a subir, yo decía, bueno, ¿y a mí quién me dice si realmente estuve arriba o es mental? ¿Por qué yo decía que es mental? Porque conforme ellos te van enseñando, te vas dando cuenta que todo es mente. Y es lo mismo que tú vives aquí, es mente, nada más que material, ¿no? Y allá no, allá es frecuencial. Bueno, es muy interesante lo que nos comenta nuestro compañero contactado Mario, y también recalcando, ¿verdad?, lo que nos comenta el compañero Miguel Segura, la cuestión científica, ¿verdad?, que no nos podemos despegar porque aquí tenemos lo único que tenemos, ¿verdad?, lo único que tenemos realmente comprobable, como es la ciencia, ¿verdad?, no nos podemos despegar de ahí. Efectivamente, Salvador Villanueva después al final de su experiencia con ellos, les hace la misma pregunta: ¿de veras no fueron algo que me pusieron en la mente? Y ellos como que se ponen así, como dice, como que respingan, ¿verdad? Ajá. Le narran a él mismo que sí, que son originarios de Venus, pero que efectivamente para acercarse a nosotros tienen tanto bases en la Luna y en bases marinas cerca. No establecen contacto supuestamente porque dice que nuestra raza es muy agresiva, ¿verdad?, de alguna manera, ¿verdad? Son atacados inmediatamente. ¿Para qué? Para los gobiernos quieren supuestamente obtener la energía, las tecnologías